México militarizado, otra idea obsesiva fija, es el título del Acuario Político de hoy. Mi nombre es Alejandro Enrique Flores Kim, periodista y comunicólogo. ¿Por qué hay personas que se aferran a ideas fijas y no las sueltan, a pesar de que se les demuestre que no son viables o reales? La respuesta es que se trata de un apego, un vínculo obsesivo hacia personas, objetos o hacia ideas, que es el caso que hoy abordamos. Los expertos en psicología señalan que dicho apego genera placer porque creamos una fantasía hacia ese algo, idea o alguien. Es una adicción manifiesta a ciertas relaciones, hacia el dinero, hacia el poder, hacia la comida, hacia los objetos y por último hacia nuestras propias ideas. En este último aspecto hay una enorme dificultad a reconocer cuando nos equivocamos. Nuestro ego se aferra a ideas fijas y aunque sean tóxicas, en muchos casos nos producen placer. De hecho, esa es la principal característica que tiene un adicto. Cuando nos apegamos a algo, cedemos nuestro poder a algo o a alguien más. Tal es el caso de la idea fija que comenté en el Acuario Político anterior, en el sentido de que muchas personas creen fervientemente que México se convertirá en una dictadura chavista. Ahora, en esta entrega editorial, está la idea fija y obsesiva de muchas personas de que México es un país militarizado. Los temores se basan en el hecho de haberse creado una Guardia Nacional y o por darle el control y la construcción al ejército de las obras más emblemáticas de López Obrador, como es el aeropuerto Felipe Ángeles. También por darle el control y administración de las aduanas y los puertos del país a las Fuerzas Armadas. Pero, ¿qué es realmente un país militarizado? Una militarización puede entenderse de diferentes maneras, es decir, una es la utilización de las Fuerzas Armadas en tareas no tradicionales, como es el caso del México de la 4T. Otra forma de concebir la militarización es el utilizar a las Fuerzas Armadas para combatir las amenazas internas de carácter no militar y en misiones que competen a las policías, como es el caso del combate al crimen organizado. En este sentido, se pudo hablar de cierta militarización durante el sexenio de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pero aplica para el gobierno de López Obrador, donde la característica principal de su política es abrazos y no balazos, es decir, no hacer nada. El caso más preocupante de militarización es el encarnado por las dictaduras militares, donde el estamento militar participa e incide en la sociedad, en la política, en la economía y en la educación. En este punto es donde entra la fijación de obsesiones e ideas erróneas de muchas personas, al creer que López Obrador, por el hecho de consentir a las Fuerzas Armadas, las está comprando para luego usarlas contra quien no apoye la Cuarta Transformación. Es un proceso de militarización que, según muchos, está conduciendo a México hacia una dictadura militar. Esto es absolutamente falso. Por principio de cuentas, los militares siempre han estado consentidos por el sistema político mexicano desde Manuel Ávila Camacho. No hay que olvidar que él fue un militar, pero como presidente se comportó siempre como todo un civil. Fue respetuoso de la sociedad civil del país y de sus instituciones. Fue el presidente caballero. A partir de los gobiernos civiles desde Miguel Alemán Valdés, los militares nunca han tratado de dar un golpe de Estado como ocurrió en muchos países latinoamericanos. Tampoco han tratado de imponer sus valores o ideales militares sobre la sociedad. Esta imposición, que sí ocurre en otros países, se conoce como militarismo y resulta más peligroso que una militarización. En nuestro país no se ve por ningún lado el peligro de una militarización y menos
de un militarismo. Tampoco existe el peligro de una militarización económica, es decir, la existencia de empresas y sectores económicos en manos de los militares. El próximo presidente de la República, quien resulte ser en el 2024, con la mano en la cintura puede decidir regresar a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles y estos acatarán la orden sin chistar. Esto por el simple hecho de que el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y éstas, gracias a su disciplina inquebrantable, obedecerán. Pongamos orden en la fauna del acuario político del que todos formamos parte. Por favor, si te gustó esta editorial escrita que puedes encontrar en mi muro de Facebook y el video en YouTube, no dejes de suscribirte, toca la campanita y compártelo con tus amigos, conocidos y familiares. Hazlo viral. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo Acuario Político. Hasta luego.